Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miércoles 14 de julio, otro programa de Los Locos de Buenos Aires acá en FM La Tribu. Lo primero que corresponde, como siempre, es saludar y agradecer a la gente que desde el estudio hace que este programa salga al aire. Desde ahí, desde la calle Lambaré, es decir, a May, a Diana, a Sole, a Leandro y a Gustavo, a todos muchas gracias. Seguimos acá, todavía estamos en esta dispo, es decir, aislados, así que también, por supuesto, quiero agradecer a Camilo que me acompaña acá en el estudio que montamos en Boedo. Esperemos que hoy disfruten del programa. Camilo, por supuesto, creo que va a hablar un poco de cine, aparte de test, vacunas y caso de coronavirus. Espero que hoy este programa les sirva para poder tener alguna información que por ahí se ha escapado en otros lugares, o por ahí alguna mirada diferente que nos pueda enriquecer a nosotros y los pueda enriquecer a ustedes también. Bueno, estoy viendo algunas cosas que no me están gustando mucho. Estamos ya por llegar a que comiencen las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Eso es una buena noticia, porque esta vez en la ciudad de Buenos Aires la presencialidad o semipresencialidad ha hecho que las clases empezaran mucho antes, así que los docentes que estuvieron trabajando en forma presencial suponemos que deben estar más cansados que en otro momento. Pero ¿qué veo en estos días y ya llegando a las vacaciones, o qué es lo que se puede ver? Se ve que muy pocos chicos han estado yendo en los últimos tiempos a las escuelas en la ciudad. Yo en algún momento desde acá les dije, ahora se ven las escuelas con muchos chicos. Parecía que se había perdido el miedo, o por ahí se perdió el miedo, pero la realidad que en muchas escuelas hoy los chicos están yendo muy poco. En la mayoría se están utilizando las dos formas, ¿no? Aparte de la presencial está la forma virtual, y eso ha hecho por ahí que muchos padres, con toda la insistencia que hubo de los gremios para que los chicos no concurran, y por todo lo que sabemos, los padres que también no querían que los chicos vayan, y aparte porque existe un juez ha fallado a favor de que todos aquellos que lo requieran puedan tener clases virtuales. Esto ha hecho que la presencialidad sea baja. De los chicos, de los docentes no, porque las clases virtuales las están dando desde los colegios, así que los docentes tienen, en general, salvo que estén aislados, tienen que dar las clases desde
desde la escuela, sino si están aislados los dan desde su casa, pero en general lo están dando desde la escuela. A mí me preocupa eso, ¿no? Porque suponemos o hemos visto que lo de las escuelas epidemiológicamente no ha sido un lugar, la escuela, donde haya habido más contagios que en otros lugares. Eso ha sido comprobado, así como hacemos muchas críticas de otras cosas, en eso hay que decir la realidad. No hubo más crecimientos de clases porque las escuelas estuvieron abiertas. Y eso que además quedó demostrado en la comparación con la provincia de Buenos Aires y con otras provincias que tenían todo cerrado y que, bueno, que la disminución de los casos de coronavirus fue igual o por ahí inclusive disminuyó menos que en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, si bien se partió de muchos casos, empezó a disminuir y bueno, hoy estamos en una meseta que después lo comentaremos. Así que bueno, preocupante que los chicos no hayan podido ir a la escuela como debería ser, ¿no? Hay grados en determinadas escuelas que trabajan 20 y pico chicos por Zoom y 2 o 3 van presencialmente. Bueno, así lamentablemente no se puede, y yo creo que se van a pagar las consecuencias, más allá que algo sirve el Zoom, pero no es lo mismo. Por ahí también el hecho de que ya los chicos hayan vuelto a verse con sus compañeros, el poder elegir, voy a la escuela o no voy, por ahí ahora que ya se vieron, que estuvieron algunos días juntos, por ahí dijeron, bueno, ahora nos quedamos en casa. No sé cuál es el verdadero motivo, pero la realidad, lo que uno ha podido ver, yo recorriendo, viendo en las escuelas de acá del barrio, y lo que me han comentado de otras escuelas y lo que me han comentado docentes, lamentablemente son pocos los chicos que están yendo. Esperemos que después de las vacaciones de invierno sean más. También hubo esta campaña de que estaba una realidad, pero que nunca se supieron los datos exactos. Esto de que en las escuelas no había gas, en algunas porque no se pagaba, en otras porque se habían roto las calderas. Eso es verdad, eso existió, en alguna escuela existió. Lo que no sabemos es en cuántas. Yo en algunas que decían que existía ese problema, pude chequear que ese problema no existió, y después hemos visto que unos de un gremio decían que eran 75 las escuelas, otros decían del otro gremio que eran 40, después el mismo gremio que decía 40 después decía que era 50, gente de ese mismo otro gremio decían que eran más de 70. Realmente nunca supimos cuántas escuelas estuvieron sin gas, y es una pena, desde acá lo decíamos. Qué bueno sería que los sindicatos que pueden juntar, recorrer todas las escuelas, más que con las licencias gremiales no están trabajando, los docentes que son delegados sindicales en su mayoría no están trabajando, podrían estar yendo a las escuelas y saber, y así hubiéramos tenido una cifra, y desde acá, desde este micrófono y desde quizá otros, se podría haber hecho fuerza para que se solucionaran los problemas. En general tenemos entendido que ahora se han solucionado los problemas, pero en particular queremos decir que nunca supimos cuántas escuelas estuvieron sin gas. Nunca lo pudimos saber. Bueno, si les digo que, como les digo siempre, que recorro la ciudad y que veo muchos negocios cerrados, por supuesto que para ustedes no es ninguna novedad. Antes de ayer, el día lunes, tuve que hacer unos trámites y viajé en transporte público, ¿no?, a la provincia de Buenos Aires, a Ciudadela, y vi toda la parte de Flores, Floresta, sobre todo Floresta y Liniers, no tanto Flores todavía hay mucho negocio
por suerte abierto. La parte de Floresta y llegando a Liniers, la cantidad de negocios que han cerrado es impresionante, ¿eh? Y es ahí donde uno ve que estamos atravesando en la ciudad de Buenos Aires la peor crisis, una crisis nunca vista en esta ciudad de Buenos Aires. Que esta ciudad de Buenos Aires tenga índice de pobreza de alrededor del 30% realmente es para tener en cuenta. No ocurrió eso nunca, ni en el 2001 ocurrió, ni en el 2002. Y después, bueno, también he estado en Ciudadela. Está destruida toda la zona de Ciudadela alrededor de la estación de trenes. Está primero, por un lado, uno lo que ve que ahí iniciaron la obra hace como 3 años atrás del soterramiento. Entonces fueron cerrando, hay una parte en Rivadavia contra las vías del ferrocarril, y uno lo que puede ver ahí es un lugar cerrado, pero que no están trabajando. Todavía están las leyendas haciendo lo que hay que hacer del gobierno anterior, pero recordemos que fue el gobierno anterior el que frenó las obras, y es este gobierno el que no las reactivó. Entonces hay una tristeza en todo ese lugar, y por supuesto se sigue cruzando las barreras como se cruzaban siempre, y no se sabe porque no hubo ningún anuncio. Y si hubiera habido un anuncio, lo primero que hubieran hecho, como hacen en otros, es tapar los carteles que había puesto el gobierno anterior para poner carteles nuevos, que en eso se especializan, en donde dirían: acá están, seguimos con el soterramiento, o estamos haciendo estas obras. Bueno, eso lamentablemente no está ocurriendo. Y después, cuando uno sigue y entra por Ciudadela, ve que no han quedado nada de los negocios. Uno antes iba a la tarde, cantidad de boliches, inclusive algunas fábricas con mucho trabajo. Ahí uno pasa por la fábrica Alcázar, que por suerte, que es de vinagre, que por suerte todavía está funcionando, pero después uno empieza a ver la desaparición de talleres y la desaparición de comercios. Quedaron muy pocos comercios. Yo hace años que iba a esa zona, inclusive desde el 2017-2018 que camino por esa zona, y bueno, nunca vi lo que vi ahora, una ciudad totalmente podría decir destruida. Y ahí también para que veamos cómo funciona este sistema, ¿no? Ciudadela, ahí está la responsabilidad de ese desastre. La primera, por supuesto, el gobierno nacional, porque han cerrado todos los lugares por esta cuarentena que fue insólita, y que junto con el gobierno de la provincia la mantuvieron durante tanto tiempo que bueno, que se quedó todo destruido. Por suerte acá en la ciudad pudieron abrir un poco antes y también quedó destruido, pero no tanto, por decir algo, ¿no? Tampoco es para ilusionarse, porque acá hay cantidad de negocios que han cerrado. Aparte, vayamos al microcentro y ahí nos vamos a dar cuenta también qué pasó con la ciudad de Buenos Aires. Pero lo otro que quiero agregar, que Ciudadela depende del partido de 3 de febrero, del municipio que maneja Diego Valenzuela, el periodista hecho dirigente de Juntos para el Cambio e intendente, y que sobrevivió porque mandó cortar boleta en su lugar, que como sabía que yendo abrochado con Macri perdía, mandó cortar boleta y sobrevivió. Pero también quiero hablar de la responsabilidad de él. Yo creo que podría hacer algo, qué sé yo, todas las veredas rotas a 2 cuadras de la zona céntrica, de la zona donde se mueve mucha gente, a 1 cuadra de Gaona, donde también se mueve mucha gente. Es decir, una ciudad destruida por donde se la quiera ver a esta Ciudadela. Así que bueno, ¿cuánto tardaremos en reponernos de este desastre al cual nos han llevado por el mal manejo de la cuarentena? ¿Cuándo nos repondremos de todo esto, no? Y no solamente, yo estoy hablando
desastre de infraestructura, de los problemas, hablé un poco de los que tienen las escuelas acá en la ciudad, ni que hablar lo que pasa en la provincia. Nosotros recibimos datos de que prácticamente en la provincia los chicos no van porque no pueden ir, porque las escuelas están como si hubiera habido una guerra. Y es cierto que hay responsabilidad del gobierno anterior, pero muchachos, váyanse poniendo las pilas, ya hace 2 años que están. Y en el caso de Kicillof se tendría que poner más las pilas, porque en realidad, salvo los 4 años de María Eugenia Vidal, siempre fue su partido el que estuvo gobernando ahí. Así que ese desastre que se ve en la provincia de Buenos Aires, que se debería hacer cargo Kicillof, ¿no? Pero bueno, estamos así, estamos con compensaciones mínimas de algún bonito para los jubilados, estamos con una inflación que supera el 3%, estamos con un ajuste brutal, porque cada vez que habla Guzmán y que dice que están bajando el déficit a esa costa de lo que se ahorran en jubilaciones, porque te dan un bonito, pero después lo que te corresponde no te lo dan. Y también con el ajuste que están haciendo con los salarios, que también es brutal, por más que se abran de nuevo las paritarias, porque la inflación no cesa y no va a cesar, y menos va a cesar con todas las medidas económicas que se están tomando, y con la falta de ingenio que tienen para resolver estos problemas. Estamos metidos en un problema como es la inflación, que es la peor forma en que te ajusta, desde hace ya muchísimos años. Esta gente que gobierna hoy nos ha gobernado los últimos casi 30 años, y no pueden salir de la inflación, y tienen y van ahora a unas elecciones que le va a ir bien en la provincia, porque evidentemente ellos saben que cuanto más pobreza hay en la provincia de Buenos Aires, cuanto más desastre en la provincia de Buenos Aires, más pueden incentivar al clientelismo normal y clientelismo VIP a que los voten. Fíjense ustedes las barbaridades que estamos viendo en un momento preelectoral. El día de ayer hubo una movilización de gente que está manejada por gente que tienen cargos de secretarios de Estado, como es Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, gente que tiene hasta diputados, y el Movimiento Evita, que tiene también secretarios de Estado y diputados, y han tenido que salir porque no les llega el clientelismo, no pueden sostener ni el clientelismo de ellos, pero tienen los cargos, y le echan la culpa a que están así ahora por Macri hace 2 años. Convengamos que los últimos 2 años del gobierno de Macri fueron un desastre. Después del 2017, que recordemos que ganó las elecciones Macri, las ganó bien, en un momento que la pobreza estaba en el 25 y pico %, la menor pobreza de los últimos 20 años en la Argentina, pero después del 2018 se metió a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional, se empezó a tomar medidas de fuga de dólares, se empezaron a tomar medidas de ajuste, y se llegó al 2019 ya cogobernando desde las PASO de agosto con Alberto Fernández, que le pedía el cepo al dólar, que le pedía el dólar a 60 pesos, y que Macri, para tratar de sacar unos votos más, accedió a todo lo que le pidieron. Así que este gobierno está gobernando ya desde agosto, ya tiene 2 años prácticamente, porque en agosto empezaron a gobernar. Es más, el ministro de Economía, todos empezaron a negociar
todas las medidas económicas con el gobierno entrante. Así que tenemos los últimos 2 años del gobierno anterior, más los 2 años de este gobierno, 1 año y medio más lo que gobernaron con el otro, que el país es un terrible desastre, nunca visto en la historia argentina, no me voy a cansar de repetirlo, y en donde la dirigencia está viendo cómo sostener a su, en el caso del oficialismo, a su voto cautivo, y con una agenda que realmente es ridícula, que se esté manejando como agenda las tapas de Página 12 o C5N, que el problema de Argentina sea los cartuchos que le mandaron a Bolivia cuando se retiró del gobierno Evo Morales, y cuando en un sector del MAS mismo de Evo Morales siguió cogobernando con Yáñez hasta ver cómo había nuevas elecciones, y en un momento en que en la embajada argentina se refugiaron varios ministros, varias gente que había sido del gobierno boliviano anterior, aparece este tema raro. Después por ahí lo tratamos más, pero por lo menos raro, y que la campaña electoral sea solamente esto, el que Macri colaboró con el golpe de Estado. Bueno, hay varias cosas para analizar sobre eso. Recuerden que nosotros acá en este micrófono habló en su momento Fabián Harari, que sostenía que no era un golpe de Estado, que era lo mismo que decía Santiago O'Donnell en Página 12, que no era un golpe de Estado, que tenía que ver con todo lo que había pasado con Evo Morales, que si ustedes recuerdan había perdido un plebiscito para poder ser reelegido, y que después metió a través de la Corte Suprema que podía ser reelegido ya en el 4º mandato. Ahí estalló todo, y después se arregló, y el presidente del MAS, pero tienen una interna difícil en Bolivia, y por eso se están ayudando con Argentina, que también tiene problemas ahora electorales, para ver qué relato pueden mandarse de algunas cosas, aunque siempre hay que esperar a ver qué pasa con la investigación. Hoy uno escucha todas las voces, aunque acá en Argentina algunas no se escuchan, como las de muchos funcionarios bolivianos que dicen: a nosotros nos ayudaron a salir de la embajada argentina y otras cosas. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay un tema que está un poco invisibilizado, es unas familias, alrededor de 100 familias que están acampando en la Containera, ahí en la Villa 31. El fin de semana se hizo una jornada solidaria en donde se le alcanzó algunas cosas a la gente que estaba ahí. Entre los que participaron fueron estudiantes de arquitectura, gente de empresas que están en lucha, gente que están ocupando algunas empresas, y esto que vamos a escuchar ahora, decía la gente que fue a ayudar a estas familias. Esta toma surgió de un grupo de mujeres con hijos que nos vimos a la situación de tomar tierras después de 4 años de macrismo, la pandemia y la cuarentena. El subsidio habitacional no alcanza, no es una respuesta definitiva, es temporal. No estamos recibiendo ninguna respuesta de nadie. Estamos acá pasando frío, lluvia con los chicos,
con las criaturas y la mayoría no tienen trabajo. La mayoría son mamás solteras que sufren violencia de género. La policía no quisieron que metamos colchones para los chicos, frazadas, nada. Vamos a resistir acá y vamos a estar acá hasta que tengamos una respuesta. Estamos viviendo para mí es violencia social, o sea, violencia de parte del gobierno que no se hace cargo de esto que está pasando. A ellos no les importa. Nadie se salva solo, compañeros. Los compañeros de LATAM están acá, que vienen de ser despedidos. Los compañeros de GPS, que vienen de años de lucha para que se los reconozca como aeronáuticos. Y los compañeros portuarios, que hoy también peleamos para que no nos terciaricen. La clave es forjar una unidad, compañeros, entre el ocupado y el desocupado. No tiene que haber distinción. Venimos acá a darnos una mano para que no bajen los brazos, para que sigan, y también como estudiantes de la facultad, para que esto se visibilice y se pueda ver en otros lados, se entiendan que esta lucha no es solamente de ellas, hay un montón en todo el país, en todo el Buenos Aires, y también mismo llevarlo a la facultad para que obviamente luchar también desde adentro y mostrar que no vamos a trabajar solamente por un edificio lindo, sino justamente para algo más urbanístico, organizar la ciudad, cosas, problemas que hoy en día surgen un montón y también hay muchos a raíz de la pandemia y no se le da bola. Ahí escuchamos algunos temas. Creo que llevan 12 días acampando esta gente. Creo que son ya 12 o 15 días que llevan acampando y reclamando vivienda digna, entre otras cosas. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ahora quisiera aprovechar que ya lo tenemos acá. Camilo, ¿cómo te va, Camilo? ¿Bien? ¿Cómo va? Muy bien. Bien. Bueno, antes de ir, hoy vas a hablar de cine, si no, no te vas, te quedás acá hasta que hables de cine, ¿eh? Bueno, vamos a pasar un audio sobre el tema coronavirus, sobre una parte de la conferencia de prensa que dio ayer martes a la mañana, como hace los martes y los viernes, Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escucharlo y después charlamos sobre coronavirus. En cuanto a la combinación de vacunas, el día viernes de la semana anterior completamos la inclusión de las personas voluntarias y todas ellas recibieron ya su segunda dosis de vacuna. Hasta el día de hoy lo que tenemos es el seguimiento inicial de lo que llamamos la reactogenicidad, es decir, la reacción que han tenido las diferentes vacunas. Todavía, por supuesto, los datos no están analizados estadísticamente, de manera que no podemos decir mucho. Lo que hemos visto es una buena aceptación y no hemos identificado ninguna problemática particular. Así que son todas buenas noticias. Esperaremos las próximas 3 semanas como para esperar el efecto inmunogénico de la vacuna y evaluar la respuesta de la inmunidad. Así que en ese sentido yo te diría, Hernán, que hasta el día de hoy la información es alentadora. Veremos cómo sigue más para adelante. Y en cuanto al reclamo, como siempre decimos, los trabajadores de la salud han estado al frente de esta pandemia desde el primer día, han tenido que ceder un montón de seguridades personales, tanto para ellos como para la familia, sobre todo en el periodo donde además no estaban vacunados. Han sufrido como toda la sociedad, pero particularmente más intensamente con la enfermedad y también con pérdida de personas, digamos, y llevan muchísimo tiempo trabajando. Así que hay un conjunto de solicitudes que nosotros siempre escuchamos y siempre trabajamos para poder alcanzar los resultados de lo que están pidiendo, particularmente con las licencias. Actualmente están con periodos de licencias de 1 semana por persona, pero naturalmente entendemos perfectamente las demandas y trabajaremos siempre con ellos de buscar alternativas. La aprobación en la Argentina de las vacunas y de todos los medicamentos lo realiza la ANMAT. Y nosotros no tenemos ninguna información oficial que la ANMAT haya aprobado aún ninguna vacuna. Y
sí sabemos que está evaluando la información internacional de los diferentes ensayos. Ustedes saben que lo que hay que demostrar en los adolescentes es los dos aspectos que siempre pedimos a todo medicamento, ¿no? Seguridad y eficacia. Entonces hay estudios y ya está estudiada la seguridad y eficacia de las vacunas de ARN mensajero, sobre todo la vacuna de Pfizer. Está en proceso de evaluación o de finalización de los estudios de Moderna y hasta donde entendemos hay información de la experiencia en China de Sinopharm que está siendo presentada en la ANMAT. Cuando la ANMAT se expida al respecto de esa información que nosotros no tuvimos capacidad ni posibilidad de verla, entonces podremos opinar. Al día de hoy solamente tengo que decir que estamos esperando la aprobación de la ANMAT de las diferentes vacunas candidatas. Nosotros tenemos unas 60.000 personas esperando que han cumplido más de 90 días, de manera que un poco más de la mitad de ellos podrán ser llamados en los próximos días y esperamos la resolución de las próximas entregas para poder completar la vacunación a todos los que quedan pendientes. Y en cuanto a las segundas dosis de las demás vacunas, lo hemos comunicado muchas veces, pero lo vuelvo a insistir. Todas las personas que han recibido Sinopharm entre el día 21 y el 28 van a ser invitadas a vacunarse. Seguramente entre el miércoles y el viernes de esta semana estaremos invitando a un grupo de cerca de 50.000 personas que cumplen este criterio en estos días. Y todas las personas que cumplan 56 días de AstraZeneca, eso es 8 semanas, cuando estén alcanzando ese valor estaremos invitando a la segunda dosis. Todavía no tenemos para esta semana grandes grupos de personas que estén cumpliendo la 8ª semana, así que seguramente en las próximas semanas estaremos invitando a esas personas a ser vacunadas. Esto es sacado no de la conferencia de prensa cuando él hace su monólogo, sino de las preguntas que le hacen. Y en general, por suerte, en las conferencias de prensa de Quirós siempre hay medios que son de la oposición, ¿no? Hay preguntas de Radio Nacional, de Telam, de la televisión pública. Entonces uno de ahí puede sacar aquellas preguntas que evidentemente son necesarias, que se las haga alguien que no coincide con él. Bueno, acá escuchábamos que su opinión sobre la combinación de vacunas, sobre los reclamos de trabajadores de la salud. Dejó algunos datos, como que hay 60.000 personas que todavía no tienen aplicada la segunda dosis de Sputnik y que ya se vencieron sus plazos, y con las que reparten en estos días recién van a poder vacunar a 35.000 de estas personas. Bueno, también habló sobre la vacuna Sinopharm, que la segunda dosis se va a dar entre los 21 y 28 días. Se están acortando las dosis para evitar que entren la tercera ola. Y bueno, y que también la de AstraZeneca se está dando la segunda dosis a los 56 días de la primera. Todo esto es lo que hablaba Quirós. Bueno, Camilo, ya escuchamos a Quirós, ahora decime qué datos tenés. ¿Qué datos? Bueno, vamos te a veo ahí empezar tan concentrado, ¿viste? Por eso me da un poco de risa. Y uno va mirando los datos y a medida que los voy repasando, los voy los voy adoptando. Es una risa sana, ¿viste? Sí, por supuesto. Por supuesto. Primer dato es lo que venimos ya diciendo hace varias semanas, que bajaron muchísimo los casos. Hubo una ola bastante fuerte en la cual se llegó aproximadamente unos 3.000 casos diarios de promedio. Y de esa ola ahora llegamos a aproximadamente unos 1.000 casos diarios, ¿no? E inclusive en los últimos varios días, en los últimos 5 o 6 días más o menos, ni siquiera se pasaron los 1.000. Tenemos que ver y todavía tenemos que tener en cuenta que tuvimos un fin de semana largo de por medio en el cual se reportaron muy pocos casos, se reportaron también muy pocos fallecidos, a un tema al que vamos a llegar también, y tal vez en estos próximos días pueda subir un poquito el promedio y pueda volver a estacionarse en no digamos con 1.000 tirando a la baja, sino 1.000, 1.100 más o menos, ¿no? Puede que no,
puede que sí, ojalá que sigan bajando los casos. ¿Por qué? Porque están directamente relacionados a la ocupación de camas de terapia intensiva, ¿no? Y acá entramos, como siempre decimos, en los números de todas aquellas personas que están padeciendo más el virus, ¿no? Que muchos otros que tal vez lo pasan asintomáticos o con síntomas leves, o tal vez, porque no síntomas fuertes, pero sin riesgo de muerte. En este momento, las camas de terapia intensiva en el sistema público están ocupadas en un 39,3%. Son 36 camas sobre 600 en total. Repito, en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso del sistema privado hay 700 camas ocupadas sobre 1222, lo cual significa un 57,2% de ocupación. Estos números hace 2 meses estaban más arriba del 80%, tanto en el sistema público como en el privado. En el privado siempre estuvo mucho más alto que en el público, y se llegó al punto que inclusive el sistema privado empezó a derivar al público, y por eso también se saturó. No se saturó, no es la palabra justa, ¿no? Pero se incrementó muchísimo la ocupación de camas de terapia intensiva en la Ciudad de Buenos Aires en el sistema público, ¿no? Así como en la primera ola no habíamos llegado a tener un 80% de ocupación, se había bordeado el 70-75%, ahora sí llegamos a tenerlo, inclusive lo pasamos, ¿no? El récord fue 83%. Esto es lo que respecta a camas de terapia intensiva ocupadas. Como dije antes, en lo que respecta a los fallecidos, se reportaron muy pocos durante este fin de semana. Creemos que debido al fin de semana largo, pero de todas maneras, tomando el promedio semanal, bajamos de hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses, de 50 fallecidos diarios a ahora unos 20. A ver, durante el fin de semana hubo días que se reportaron 9 fallecidos, 7 fallecidos. Son números que los teníamos en el verano, cuando los casos eran aproximadamente 300. Son números muy bajos y no creemos que, por eso decimos de la influencia del fin de semana, no creemos que sean los números reales. Por ejemplo, después de esto el lunes se reportaron 30 y el promedio había bajado de 50 a 30. Así que lo que creemos en este momento es que hay una baja sostenida en los fallecidos. Bajó inclusive el promedio diario de 50, bajó a 30 muy rápidamente en un mes y medio más o menos. Y esos 30 tienen cierta tendencia a la baja, ¿no? Estos 30 serán 25, bajan las camas de terapia intensiva, bajan los casos, así que podemos decir que estamos en un gran momento teniendo en cuenta lo que fue la pandemia hace solamente un par de meses, y ni hablar durante agosto del año pasado, ¿no? Sí, estamos en una buena situación. Sin descuidar que estamos llegando a 100.000 muertos y que estamos, esto que hablamos es solamente la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero que la situación no es muy buena en el resto del país. Si bien se ven bajas, pero no se ve tanta baja como acá. Inclusive hay lugares muy pequeños que tienen en proporción mucho más casos que acá, como es el caso de Formosa, por decir. En eso yo creo que se podían haber evitado mucho. Que se podrían haber evitado. Si se hubieran evitado... puesto vacunas en tiempo y forma, se hubieran evitado mucho. Sí. Y uno que ahora se va enterando de las cosas que se entera, como que AstraZeneca entrega tarde, pero que no hay ninguna posibilidad de reclamarle nada porque en los contratos no pusieron que se les podía reclamar. Y recordemos que justamente en AstraZeneca al frente está Hugo Sigman, claro, el amigo de Ginés y amigo del gobierno, y que se hicieron más vacunas acá en su laboratorio de las que ya han vuelto, ¿no? Se mandaron más de 10 millones y todavía no volvieron, y no sabemos si van a volver. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, exactamente. Sí. Diste en la clave, porque si estamos en un mejor momento acá en la Ciudad de Buenos Aires, se debe simplemente a la vacunación. Uh-huh. Exactamente. Y más allá, por supuesto, que hay otros métodos preventivos. Hablamos recién de la positividad. La positividad en la ciudad pasó un 16%, ahora está en un promedio de un 12% más o menos. Están haciendo aproximadamente 20.000 test diarios, y es una gran noticia. 20.000 test incluyendo residentes y no residentes de la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de los positivos estamos hablando nada más que de la Ciudad de Buenos Aires.
de los residentes de la ciudad de Buenos Aires. Por eso los 20.000 y el 12% de positividad. Que el plan de detección funcione también evita que se llegue a... Bueno, lo hablamos muchísimas veces, es otro plan, es otra estrategia para combatir la pandemia, ¿no? Pero la principal en este momento es la vacuna, y cuanto más vacunas se aplican, cuanto más cuanto más adultos mayores sobre todo, y más adultos con comorbilidades son vacunados con ambas dosis, estamos viendo, creemos, los resultados, ¿no? Hay cada vez menos fallecidos, hay menos ocupación de terapia intensiva, hay inclusive menos casos, ¿no? El virus continúa circulando, pero se disemina. Que eso es un poco lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, que empiezan a subir los casos, sí, porque hay una nueva variante, esta variante Delta, la cepa india. Pero ¿qué sucede? No suben los fallecidos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, ¿cómo va a ser la tercera ola acá? Etcétera. Por eso están pensando ya en la tercera dosis para empezar a evitar contagios. Porque la vacuna lo que está evitando es lo principal, que es que fallezca más gente de la que hasta el momento no se pudo salvar. En la vacunación en la ciudad de Buenos Aires se dieron 1.677.656 dosis. Primeras dosis, 427.369 segundas dosis. Esto poblacionalmente se ve reflejado de la siguiente manera: es un 54,05% de la población, de los residentes, mejor dicho, de la ciudad de Buenos Aires, con una dosis, y un 14,31% con 2 dosis. En lo que respecta a grupos etarios mayores de 60, el total del empadronamiento, de los empadronados, mejor dicho, fueron inoculados ya por lo menos con una dosis, entre 50 y 60, un 99%. Tengamos en cuenta también que estos números hay un margen de error porque no hay un censo, digamos, actualizado, ni de la ciudad de Buenos Aires ni del país, ¿no? Así que nos estamos manejando con números, digamos, viejos y con algunas proyecciones de los últimos años, ¿no? En fin. Por eso hablamos de una totalidad del empadronamiento de vacunados que recibió por lo menos una dosis, y no hablamos de un porcentaje exacto, ¿no? Porque hay un margen de error en ese sentido. En lo que respecta a mayores de 40, entre 40 y 50, un 88% recibió por lo menos una dosis. Y mayores de 30, entre 30 y 40, un 50%. Con 2 dosis, mayores de 80, un 86%. Entre 70 y 80 un 44%, entre 60 y 70 un 30%. Que esos son los grupos que cuanto antes reciban las segundas dosis va a ser lo ideal, ¿no? Porque son los grupos que más padecieron el coronavirus durante este año y medio de pandemia, ¿no? En lo que respecta también a la vacunación en la ciudad, ya se está hablando que posiblemente en estos días se abra el empadronamiento para adultos mayores de 25 años sin comorbilidades, entre 25 y 29. Hay que estar atento ahí. Todavía no sabemos cuánta gente se ha empadronado aproximadamente mayores de 30. Se estimaba que podía haber cierta resistencia por ahí a la vacunación, algo que no sucedió para nada con los adultos mayores de 60, mayores de 50, inclusive mayores de 40. Hay un porcentaje muy alto de vacunados. Pero bueno, de todas maneras, todavía falta que sigan llegando muchas dosis. Podría abrirse el empadronamiento y tal vez, ¿por qué no?, dentro de un par de semanas que sea libre a partir de cierta edad, ¿no? Algo que no me parece que sea lo ideal, no creo que sea lo mejor abrir el empadronamiento. Me parece que es más verso, podría decir, ya que hay mucha gente, e inclusive en lugares que abrieron el empadronamiento, no sé, por ejemplo en la provincia creo que están vacunando mayores de 40 o de 50, que van directamente y se vacunan sin turno previo. Bueno, conozco casos de gente que está empadronada, que cumple con esos requisitos y que jamás la llamaron. Así que está bien, esperemos que sean casos aislados, pero el no empadronarse e ir y vacunarse me parece que es más una especie de idea marketinera de querer decir estamos vacunando a todo el mundo, que de efectivamente llevar adelante un plan de vacunación. Hasta ahora en la ciudad no se abrió la vacunación libre,
sigue siendo de manera escalonada y ordenada, y esperemos que, así como fue siendo escalonada sobre todo con los grupos de riesgo, esperemos que siga de esta manera y que se sigan completando los ciclos de la vacunación, ¿no? Todos los adultos mayores que tengan por lo menos 2 dosis. No solamente para que logren una mayor inmunidad, sino también anticipándose a una posible tercera ola que muchos que hacen terrorismo sanitario les encanta decir que nos va a llevar por delante, pero que con la vacunación la vamos a poder llevar de la mejor manera posible, ¿no? Como venimos diciendo siempre, sobre todo aquellos grupos que más padecen el COVID. Me dejas que tiro algo que, para no olvidarme, porque después nos vamos a ir rajando, porque nos estamos quedando sin tiempo. Vos sabés que ahí en Chubut, en Comodoro Rivadavia, para ser más exacto, hay una directora de escuela, de la escuela 39, Claudia Aguilar, que denunció irregularidades en conexiones de gas y fue separada de su cargo, ¿no? Es un tema que conmueve mucho a la gente, sobre todo que conocía a la docente, y he podido ver que hay diferentes videos de abrazos que se ha dado a la escuela y de la gente que la están bancando. Vamos a tratar de seguir con este tema, de seguir investigándolo. Hoy estuvimos intentando cruzar algunos mensajes con la docente, no hemos tenido suerte, pero nos parece que son cosas que se deben conocer, porque a veces estamos muy metidos en lo que pasa acá en la ciudad y no nos damos cuenta que en el resto del país también pasan algunas cosas que no deberían suceder, ¿no? Bueno, vamos al cine, dale que nos queda poco tiempo. Sí, esto es más que nada un pequeñito adelanto, porque traía un par de recomendaciones, pero no las van a poder disfrutar hasta la semana que viene. Estén atentos a la cartelera de la Sala Lugones, que está funcionando y continuará funcionando con un 30% de aforo. Se están ya vendiendo unas entradas anticipadas para ver lo último de Almodóvar, un cortometraje que hizo durante la pandemia. Inclusive fue de lo primero que se empezó a rodar allá por fines del año pasado, cuando parecía que se calmaba un poco la cuestión. Estén atentos, es una propuesta muy interesante. Siempre lo que sea ver cine y sobre todo ver, podríamos decir, propuestas, obras, productos que tal vez no lleguen de otra manera tanto a nuestros hogares, así como también a la cartelera comercial de la ciudad y de este país. Así que estén atentos, la semana que viene vamos a hablar más en profundidad de esto, y también les vamos a traer la semana que viene un estreno, si no me equivoco ahora estamos en 14, así que el 22 de julio un estreno comercial para que puedan ver en las salas, un estreno de la semana que viene, así que no se los voy a adelantar, no los voy a enganchar tan rápido, todavía hay tiempito, vamos de a poquito, y ya la columna de cine, después de tanto tiempo de estar parada, va a ir está volviendo a florecer, ¿no? Bueno. Como la primavera. Bueno. Sí, yo hoy algo de cine había que hablar, ¿no? Un poquito. Y es más, esperemos que pronto basta de número y todo eso, ¿no? Esperemos que pronto se pueda terminar eso, ¿no? Sí. Y sí, a la vez hay que blanquearlos algunos números, porque después te salen algunas notas, algunos títulos que son engañosos, y es preferible estar lo más tranquilo posible y estar con la información justa para no encarar con miedo la realidad que estamos viviendo, ¿no? Bueno, nos estamos yendo. Una cosita. Bueno, uno por supuesto está contento por el triunfo de Argentina, lo hemos festejado. Lo que me pareció muy bien que no se haya podido sobreactuar el triunfo y que el gobierno no haya podido utilizar el tema para tenernos distraídos algún tiempo. Así que bien por los jugadores, que cada uno se fue a su lugar de origen. Y bien, no me gustó a mí mucho el partido, pero no jugó bien Argentina, pero ganamos
y por eso festejamos un poco en su medida, como creo que debe ser. Chau, nos reencontramos la semana que viene. Esperemos que este programa les haya servido para algo. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.